con cápsula histórica 3 de abril del 65. Pues el embajador norteamericano, como le decíamos, quería asustar al imperialismo norteamericano, entendiendo que Cuba estaba exportando su revolución a República Dominicana. Pues entonces la administración norteamericana se posicionaba en contra de la causa rebelde. Entonces se iniciaba una campaña de descrédito para las fuerzas rebeldes al invocar el sentimiento anticomunista. Porque eso es lo de Estados Unidos, hablar mentira y hablar contra el comunismo. Pero el pueblo en ese momento estuvo en las calles desoyendo toda esa basura que tiraba Estados Unidos. Entonces, en la memoria norteamericana aún estaba fresca la crisis de los misiles y el confrontamiento con Cuba y la Unión Soviética, y la opinión pública norteamericana debatía a diario los enfrentamientos en Vietnam. Las noticias mundiales estaban enfocadas en la guerra de Vietnam y en Santo Domingo. Es así que las agencias internacionales de prensa comienzan a difundir el 5 de mayo una lista de 54 supuestos agentes del comunismo infiltrados en el movimiento constitucionalista, que según el gobierno norteamericano pretendía convertir a la República Dominicana en otra Cuba. Esa es la gran mentira. Esa es la gran mentira. El jueves 29 de abril, los constitucionalistas toman por asalto la fortaleza Osama con su arsenal de armamentos y hacen posiciones a numerosos agentes de la policía. El CEFA y los sectores opuestos a la revolución acusan a las tropas de Camaño de estar dominadas por comunistas, porque el CEFA, dirigido por Wessing y Wessing, ese traidor de la República, eso es una vergüenza nacional para el país, la función en el ejército de Wessing y Wessing. Entonces, mientras tanto, el entonces presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, afirmó: los Estados Unidos no pueden y no van a permitir el establecimiento de gobiernos comunistas en el hemisferio occidental. Pero los pueblos tienen que rebelarse contra esa disposición del imperialismo norteamericano, porque nosotros en República Dominicana debemos decidir nosotros, y no que los asesinos yanquis tengan que decidir la suerte política de nuestro país. El presidente Lyndon B. Johnson, acusando a la revolución constitucionalista de comunista, ordena el desembarco de 42.420 marines. 42.420 marines en Santo Domingo, con el propósito de controlar la situación. Porque ellos no tienen que meterse en esta tierra. Los Estados Unidos lo único que han venido a traer aquí ha sido sangre, miseria y destrucción y muerte. Eso es lo que ha traído Estados Unidos aquí. El enemigo número uno de los dominicanos y de la patria de Juan Pablo Duarte en el mundo se llama el gobierno de Estados Unidos, el imperialismo norteamericano. Las tropas de Estados Unidos establecieron de inmediato un cordón de seguridad, dividiendo a la ciudad en dos zonas, cercando la parte constitucionalista que encontraba en la parte baja de la ciudad. En la zona rebelde denominaron Operación Limpieza al operativo. Mientras esto sucedía, el coronel Juan María Lora Fernández, jefe del Estado Mayor del gobierno patriota, hablando por radio, alentaba a los combatientes desde la trinchera del honor los saludos en este día glorioso en la que la patria pequeña se agiganta al enfrentar con sus hombres a la fuerza brutal de los Estados Unidos. Pero si grande es nuestro enemigo, mayor es nuestro arrojo y decisión de salvar a la patria y volver a la dignidad de su bandera
y de su pureza y de su escudo. Bueno, pues el 30 de abril en adelante llegó a Santo Domingo John Bartolo Martín, enviado especial del presidente Johnson, bajo cuyos auspicios quedó disuelta la Junta Militar presidida por Benoit y se creó el Gobierno de Reconstrucción Nacional bajo la presidencia del general Antonio Inver Barrera, quien de inmediato tomó juramento ante un juez de la Suprema Corte de Justicia y convocó una manifestación de respaldo a su gestión frente al edificio del Congreso Nacional. Ese otro que ha traicionado nuestra patria y que obedeciendo al imperialismo se prestó a todas las maniobras. Las palabras de Inver al tomar posición fueron: todo el pueblo dominicano sabe que yo no me encuentro digiriendo al gobierno de reconstrucción nacional por satisfacer las arduas ambiciones de poder, circunstancias ajenas a mi personal situación y a mis revestidas de enormes trascendencia para el país, me colocaron en la obligación moral de aceptar el cargo que ahora ostento y desempeño. Apenas estamos reorganizando las Fuerzas Armadas para comenzar una campaña ofensiva en contra de los comunistas. Esas fueron las intenciones de Inver Barrera, aunada y apoyada por el imperialismo asesino, por el imperialismo norteamericano. Siguiendo los planes de Martín y las tropas estadounidenses, el general Inver se puso de frente para dirigir la llamada Operación Limpieza en la zona norte de la capital, donde se efectuó un riguroso ataque casa por casa contra los combatientes constitucionalistas, obligándolos a replegarse hacia la parte sur de la ciudad, donde se encontraba el coronel Camaño. Es decir, querían llevarlo a una zona con el objetivo de luego bombardear esa zona para bañar a toda la capital en sangre. Esa era la situación, y para poderlo atrincherar y controlar en esa zona. Que esa fue la debilidad que se tuvo del movimiento revolucionario en ese momento, de no poderse expandir el movimiento armado en el país entero, y así entonces hacer incontrolable la represión y la persecución del imperialismo norteamericano. Bueno, pues, amables televidentes, vámonos a una pausa y en breve retornamos. Estudio Humanos, estudio musical. Ven y graba tu música con nosotros a un buen precio. Comunícate con nosotros al 809-241-1103. Regreso, estamos con Cápsula Histórica 3. Continuamos. Pues la lucha por el control de la zona norte dejó un considerable número de bajas en el lado constitucionalistas, así como en la población civil. Claro, la represión fue muy alta y el precio que pagó el pueblo dominicano fue muy alto. Pero estamos orgullosos de nuestra gesta histórica del año 1965. Mientras el conflicto bélico en Santo Domingo se agudizaba, la opinión pública internacional comenzó a condenar la invasión militar norteamericana en República Dominicana y comenzaron a producirse manifestaciones de protestas en casi todos los países de Latinoamérica en solidaridad con Quisqueya y en repudio al crimen del imperialismo norteamericano. En New York, los dominicanos junto a otros latinoamericanos protestaban por la invasión yanqui a Santo Domingo,
mientras que en las Naciones Unidas la Unión Soviética convoca de emergencia al Consejo de Seguridad para tratar el caso dominicano. Óigase bien, desde Rusia llegó la solidaridad para el pueblo dominicano. Es bueno que eso lo sepa todo el pueblo, que la Unión Soviética siempre estuvo apoyando las buenas intenciones de los militares constitucionalistas y de todos los dominicanos en contra de los asesinatos, de los bombardeos producidos por Estados Unidos contra nuestro pueblo. En la reunión del Consejo de Seguridad interviene el embajador cubano Pérez Tavio, quien denunciaba la agresión norteamericana en la patria de Máximo Gómez. También Cuba se solidarizó con República Dominicana como república independiente, manifestando la solidaridad y el amor de unidad entre los latinoamericanos. Luego de la reunión, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ONU, señor U Thant, decide enviar observadores a Santo Domingo para que le informen la situación. Ante la presión internacional, los Estados Unidos convocan de urgencia una reunión de la OEA, Organización de Estados Americanos, en la cual solicitan la creación de una fuerza interamericana de paz para enviarla a Santo Domingo. Debo decirle a ustedes que todo el tiempo la OEA se ha prestado a las maquinaciones y maniobras criminales de Estados Unidos. La OEA es una basura en Latinoamérica. La OEA no sirve para nada. Para lo único que sirve es para prestarse a los planes criminales del imperialismo norteamericano. De esta forma, la invasión militar yanqui en Santo Domingo quedaría internacionalizada y empezaba amparada por la bandera de la OEA, disipando la idea de la existencia de una intervención unilateral y ocupación militar norteamericana. Que esa era la función de la OEA, hacer ver que era una fuerza de paz y no realmente una invasión criminal de Estados Unidos contra nuestro pueblo. Entonces, la Asamblea de la OEA aprobó el envío de una fuerza interamericana comandada por el general brasileño Hugo Panasco Albín e integrada por 1.200 soldados de Brasil, 250 de Honduras, 170 de Nicaragua, 20 policías de Costa Rica y una representación del Paraguay. Es decir, todos esos gobiernitos de Latinoamérica, esos gobiernitos baratos, pro-yanqui, incapaces de defender a su propio pueblo, disponían de militares para venir a asesinar vidas humanas de dominicanos aquí. Pero Cuba no se prestó a eso, porque Cuba siempre defiende lo mejor. Y República Dominicana agradece la solidaridad a Cuba y a la Unión Soviética por su respaldo ante el crimen que estábamos sufriendo de Estados Unidos. El 6 de mayo, el presidente de Francia, de Gaulle, criticaba la intervención norteamericana y anunciaba la posibilidad de reconocer al gobierno rebelde encabezado por Camaño. Eso es un gran gesto de ese presidente francés, defendiendo la institucionalidad de nuestro país. El asalto al Palacio Nacional el 19 de mayo, un comando constitucionalista intenta tomar por asalto el Palacio Nacional. En ese momento, en poder de las tropas del gobierno de reconstrucción, cuando avanzaba hacia su objetivo, fueron sorprendidos por francotiradores, abriendo fuego y haciendo fracasar la toma del palacio. Esos francotiradores eran imperialistas. En el intento del asalto perdieron la vida el coronel Rafael Fernández Domínguez, del gobierno constitucionalista, el doctor Juan Miguel Román, destacado dirigente de la agrupación política 14 de junio, Euclides Morillo, quien era un importante cuadro de la agrupación del 14 de junio y venía de las guerrillas del 1963.
Capozzi, Río Capozzi, entrenador de los hombres ranas, y otros constitucionalistas destacados. La ofensiva yanqui el 15 y 16 de junio fueron la mayor ofensiva de las tropas estadounidenses a las zonas constitucionalistas. Es el presidente Camaño quien explica sistemáticamente en horas de la mañana las tropas americanas intensificaron un ataque abierto por la parte norte, este y sur de la zona del gobierno constitucional, porque en ese momento en nuestro país habían dos gobiernos: el gobierno reaccionario que impusieron las botas imperialistas, y el gobierno revolucionario encabezado por Camaño de Ño. Bueno, pues hemos llegado al final de otra entrega más de Cápsula Histórica. En una próxima ocasión continuamos con su cuarta entrega de Cápsula Histórica.